Muy buenas a todos nuestros queridos televidentes y todos aquellos que nos ven en estos medios sociales que prestan este servicio a la evangelización, como es nuestra página web de la Arquidiócesis de Barranquilla. Aquí pues desde nuestra parroquia de San Charbel, de este santo libanés que une el oriente con el occidente y que ya lo tenemos aquí en nuestra querida Barranquilla, este santo que vino desde lejos y que quiere quedarse con nosotros, este querido monje. Mi nombre, José Tobías de la Cruz Caro. Actualmente soy el vicario de pastoral de esta arquidiócesis. Para ustedes pues me han pedido la reflexión de este domingo con respecto al texto bíblico que la liturgia de la palabra nos trae hoy, en especial del Evangelio. Y retomando un poco cuál es el Evangelio de hoy, está tomado precisamente del Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos nos narra así esta perícopa que se encuentra en el capítulo 9, versículos del 30 al 37. Nos dice así el evangelista. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados, porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como podemos darnos cuenta, este es ya prácticamente el segundo anuncio de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos quiere hacer el evangelista. El domingo pasado veíamos el primer anuncio a partir del capítulo 8, en toda la mitad, en todo el centro de esta maravillosa obra de Marcos. Nos presenta a un Jesús, primero, que lanza un interrogante: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, de una manera mucho más pertinaz, se la hace la misma pregunta a los discípulos. Pedro respondió: tú eres el Mesías. A partir de esta mitad, la obra del evangelista nos va a presentar a un Jesús sufriente, a un Jesús que camina hacia Jerusalén, a un Jesús que va camino al Gólgota, a la cruz. Este Jesús sufriente que nos presenta el evangelista ciertamente no ha podido ser aceptado por sus discípulos. Este Jesús del dolor, este Jesús de la pasión, no es el Mesías que tienen los discípulos en su mente. Ellos tienen un Jesús, un Mesías triunfalista, como bien lo sabemos, poderoso,
como a cualquier hombre de esta humanidad, de este mundo. Sin embargo, Jesús hoy en este segundo anuncio nos está presentando nuevamente el camino de la cruz. Un camino que va a terminar ciertamente en la muerte, pero que terminará a la final en el triunfo, en la resurrección. Pero esto, dice hoy la palabra, como que no lo entendían los discípulos y decidieron más bien como que dedicarse a comentar otras cosas. Entre ellas nos dice hoy el evangelista que llegaron a Cafarnaúm, estaban allí en el camino hacia Cafarnaúm, y ahí se dedicaron prácticamente a comenzar a discutir cosas, tonterías, quién será el más poderoso, quién será el que va a obtener esto, o sea, a lo que siempre el hombre discute, busca, pelea, la ambición de los poderes, la ambición de cargos de sumamente importantes, muchas veces no para servir de hecho, sino para mandar, el deseo de mandar, el deseo de tener el poder y a veces para destruir, para aplastar a los demás. Eso era lo que venían discutiendo aquellos hombres por el camino. Sin embargo, Jesús hace el interrogante hoy de qué hablaban por el camino. Da la impresión que se hubieran dispersado un poco del camino de Jesús. Y dice que llegaron a Cafarnaúm. Y hecha esa pregunta, dice, está en casa. Seguramente, según algunos estudiosos, exégetas de las Escrituras y grandes teólogos dicen que pues seguramente será la casa de Pedro, que es allí donde él habitaba o vivía. Y estando en casa, toma un gesto muy propio del maestro, del magisterio. Se sentó. Qué hermoso. Se sienta Jesús como maestro de nosotros para enseñarnos, para educarnos. Muchas veces lo hace desde la barca de Pedro. Hoy parece hacerlo es desde la casa. Es decir, oikos, desde esa gran casa, esa gran familia de los creyentes, de los seguidores de Jesús, de aquellos que lo siguen a Él. Él los instruye y nos sigue instruyendo hoy también desde la iglesia, con su palabra, y nos alimenta con el pan de la Eucaristía. Y les dice lo siguiente, que creo que aquí está precisamente el mensaje central del Evangelio de este domingo. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Qué hermoso. El último de los últimos, no el primero de los últimos. Como quien dice, estamos llamados a servir. A la hora de la verdad, esa es la esencia de la vida, servir. Y servir con todo el amor, con toda la profundidad del ser, a una humanidad que cada día necesita ser más instruida, a una humanidad que cada día necesita más de Dios, a una humanidad que cada día necesita ser más humana para vivir verdaderamente el Evangelio de Jesucristo el Señor. El servicio es uno de los fundamentos, si se puede decir así, del evangelista, que nos presenta siempre. Allá también en otras partes de los evangelios nos dirá Jesús
Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y nos da ejemplo el Jueves Santos, con aquella entrega con que le lava los pies a sus discípulos. Pero también hay otro gesto que hoy toma el Señor, y dice que después llamó a un niño. Algunos lo traducen más bien, llamó a un pequeño. Parece que el griego utilizado aquí, paideon, es pequeño, el sencillo, el humilde, el esclavo, el insignificante, muchas veces el vulnerable en una sociedad tan machista como era esa cultura en la que vivió Jesús, en la que le tocó él afrontar y existir. Y lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Quien me recibe a mí no es a mí, sino a mí, quien recibe sino al que me envió. Es decir, en otras traducciones nos dirá la palabra que abrazó a aquel niño. El niño allí es el símbolo de lo que es Jesucristo en sí. Jesús abraza su significado, Jesús abraza su símbolo con el que se identifica, con el que él ve que tiene las características, o como decimos hoy, su perfil. El niño es aquel que verdaderamente es el desamparado. Y así nos dirá Isaías 53, ¿verdad? Aquel que fue llevado al matadero como cordero, aquel que fue abofeteado, aquel que fue golpeado, aquel que fue considerado como nada. Ese es el Mesías de Dios, ese es el Mesías del Señor. Y esa es la enseñanza del Evangelio de hoy. Que estemos donde estemos, ocupemos los cargos que ocupemos en la vida, mi querido amigo, es para servir, no para orgullecernos, sino todo lo contrario. Desde lo más importante de lo que tú eres, debes de sacar siempre un espacio para aquellos que son los humildes, para aquellos que están necesitados de amor y de comprensión. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos en este domingo y esta hermosa semana que se inicia en esta semana bíblica. Gracias.